Bueno, buenos días. Soy Carolina Trícoli, mi compañera Gisela Rodas Rojas. Somos residentes de tercer año de microbiología del Instituto Malbrán y hoy les traemos nuestro tenido titulado Mycobacterium tuberculosis, diagnóstico molecular y detección de resistencias. Bien, para arrancar podemos preguntarnos por qué en pleno siglo XXI seguimos hablando de TBC. La realidad es que hace un tiempo y puntualmente en el 2023 la tuberculosis ha resurgido como principal causa de muerte por enfermedad infecciosa. Y ese mismo año, más de 8 millones de personas fueron diagnosticadas por primera vez con la enfermedad, siendo esta la cifra más alta desde que la OMS inició el reporte de la enfermedad en 1995. Entonces, siguiendo la misma línea de por qué en pleno siglo XXI seguimos hablando de TBC, podemos mirar estas estimaciones, que también son de la OMS del año 2023, donde se estimó un total de 10.800.000 casos nuevos de TBC ese mismo año, con la muerte de 1.250.000 personas a nivel mundial, que en otras palabras implica el contagio de una persona cada 3 segundos y la muerte o el fallecimiento de una persona por la misma causa cada 25 segundos. Un dato no menor y que nos gustaría ir resaltando y abordando durante el Ateneo es que se han detectado 400.000 casos de TBC multiresistente a nivel mundial. Bien, ¿cómo es la situación en Argentina? La realidad es que nuestros números no difieren de lo que venimos viendo de este panorama mundial tan feo. Y tenemos acá, esto está adaptado del boletín número 8 de TBC y lepra en Argentina, que publicó el Ministerio de Salud en marzo de este año, donde vemos un total de 16.647 casos notificados de tuberculosis para el año 2024, con un total de 314 casos pulmonares con alguna resistencia. Esta tabla, que también está adaptada al boletín, podemos ver entonces un total de 14.239 casos pulmonares, de los cuales 10.552 se pudieron confirmar bacteriológicamente y fíjense que solo 5.657 tuvieron su prueba de sensibilidad. Entonces, esto nos habla de el sesgo de subevaluación que estamos teniendo también en la detección de las resistencias. Bien, por todo lo que venimos viendo, o sea, elevada mortalidad, incremento en el número de casos y aparición de formas resistentes, en el 2024 ya la Organización Mundial de la Salud incluye a Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina como un patógeno de prioridad crítica. Bien, entonces hasta acá ya respondimos más o menos la pregunta de por qué seguimos hablando de TBC en pleno siglo XXI e introdujimos también a las formas resistentes como un problema de salud pública mundial. Y justamente en esas resistencias queremos focalizar nuestro Ateneo y también la forma que tenemos para detectarlo rápidamente en la práctica clínica. Bien, como breve repaso de la patología, queremos recordar que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa crónica, prevenible y curable, causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Dicho complejo está formado por 10 especies que son las que están listadas en esta diapositiva. Se trata de bacilos aerobios estrictos, inmóviles y de lento crecimiento. Y son un patógeno primario, es decir, que pueden causar enfermedad en personas inmunocompetentes. Por lo tanto, su hallazgo en el laboratorio es siempre jerarquizable. El bacilo se transmite principalmente a través de la vía aérea, a través de la expulsión de gotitas de flush que expulsan las personas que están con una enfermedad activa, es decir, que son personas bacilíferas. La gran mayoría de las personas que entran en contacto con el bacilo van a progresar hacia una infección latente, que se caracteriza por no presentar ni signos ni síntomas de la enfermedad y estas personas tampoco la transmiten. Sin embargo, existe alrededor de un 5 a 10% de estas personas que estén en contacto con el bacilo que van a progresar hacia una infección activa. Y estas personas son sobre todo aquellas que tienen algún grado de inmunocompromiso. Los factores de riesgo asociados a la infección activa son aquellas personas que tienen desnutrición, que conviven con VIH, que tienen consumo problemático de drogas y alcohol, que son tabaquistas o que tienen diabetes. La forma clínica más frecuente de la tuberculosis es la tuberculosis pulmonar.
Los signos y síntomas más clásicos y típicos de esta son la tos prolongada, mayor a 3 semanas de evolución, fatiga, hemoptisis, fiebre baja e intermitente, principalmente durante la tarde y la noche, pérdida de peso y sudoración nocturna. Si bien la tuberculosis pulmonar es la más frecuente, existe una tuberculosis extrapulmonar en la cual se pueden ver afectados los ganglios linfáticos, los huesos, las articulaciones, el sistema nervioso central y el aparato genitourinario. La característica más importante del complejo Mycobacterium es su pared celular. Esta pared es una pared compleja y compuesta por varias capas que entre ellas se incluyen la envoltura celular, la pared y la membrana celular. En esta diapositiva podemos ver una imagen de cómo es la composición y la estructura. Tiene una base de peptidoglicano unido a arabinogalactano y recubierta por una múltiple capa densa de ácidos micólicos de alto peso molecular, lo que le confieren una barrera lipídica. Todos estos componentes le dan al género Mycobacterium sus principales características más distintivas. Su ácido alcohol resistencia, que la podemos poner de manifiesto mediante la coloración de Ciel-Nielsen en el laboratorio, y su elevada hidrofobicidad, lo que le da resistencia a desinfectantes y a muchos antimicrobianos. Bien. Entonces, en este punto queremos resaltar dos conceptos importantes que vamos a ir viendo a lo largo del Ateneo. Por un lado, la resistencia intrínseca y por otro, la resistencia adquirida. La resistencia intrínseca hace referencia a una propiedad innata de una especie bacteriana, tal que un antibiótico o un grupo de antibióticos van a resultar menos efectivo contra ella. Y es lo que comúnmente conocemos como resistencia natural. Mientras que la resistencia adquirida, también lo indica su nombre, es la adquisición de mecanismos de resistencia, ya sea por transferencia horizontal de genes, es decir, en plásmidos, o por mutaciones cromosómicas específicas. Entonces, por un momento nos vamos a centrar en los mecanismos de resistencia intrínseca de Mycobacterium tuberculosis, y el objetivo es entender que de base va a haber un montón de antibióticos que no nos van a servir para tratar esta bacteria. Bien, entonces la resistencia intrínseca se basa en tres pilares fundamentales. Por un lado, la impermeabilidad, que se debe a lo que nos explicó Gise recién, esa compleja envoltura del bacilo. Por otro lado, las bombas de flujo, que son proteínas transmembrana, como la que se ve en la diapo, que básicamente van a estar tomando el antibiótico, en este caso del citoplasma, y lo van a expulsar hacia el espacio extracelular. Y por último, mecanismos enzimáticos que van a poder hidrolizar determinado grupo de antibióticos. Entonces, siguiendo con lo que veníamos viendo, la impermeabilidad, dijimos, debido a la compleja envoltura del bacilo, y básicamente se debe a su pared hidrofóbica que va a estar limitando la difusión pasiva de antibióticos hidrofílicos, como cuáles: tetraciclinas, aminoglucósidos clásicos y cloranfenicol. Por otro lado, las bombas de flujo, que recién hablamos de esas proteínas transmembrana, excediendo los límites de la presentación, pero ahí tenemos nombradas algunas de las familias más frecuentes, que básicamente van a impedir que los antibióticos más lipofílicos alcancen su blanco intracelular, como los macrólidos y las fluoroquinolonas de primera generación. Por último, como habíamos mencionado, los mecanismos enzimáticos, que quizás el mayor referente de este grupo es una beta-lactamasa cromosómica BLAC, que lo indica su nombre, va a hidrolizar beta-lactámicos, como penicilinas, cefalosporinas y monobactámicos. Asimismo, por también el conjunto de estos tres pilares básicos de resistencia intrínseca, TMS y fosfomicina van a ser inactivos contra el bacilo. Entonces, habiendo visto ya lo que no sirve para tratar Mycobacterium tuberculosis, veamos qué es lo que sí nos sirve. Y acá les presentamos entonces el tratamiento clásico o esquema de primera línea, que va a estar consolidado por dos fases, una de inicio y una de mantenimiento. La fase de inicio está compuesta por 4 drogas que se sostienen a lo largo de 2 meses y son isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y la fase de mantenimiento se sostiene con 2 drogas por 4 meses, que tenemos acá los dos mayores, o sea, las estrellas del tratamiento de tuberculosis, que son isoniazida y rifampicina. Y como dijimos, se sostienen por 4 meses. Entonces, veamos que de entrada tenemos un tratamiento de 6 meses súper prolongado, que además debe adaptarse al contexto clínico y bacteriológico de cada paciente.
Bien, si recordarán los datos que dio mi compañera al inicio, esos 400.000 casos de cepas multiresistentes, entonces nos podemos preguntar cómo adquieren esa resistencia al complejo. Es por eso que ahora nos vamos a enfocar un poco en lo que es la resistencia adquirida. La resistencia adquirida en el complejo Mycobacterium tuberculosis se debe a mutaciones cromosómicas espontáneas en genes específicos que surgen durante la replicación del bacilo. Estas mutaciones pueden ser mutaciones puntuales o inserciones y deleciones que ocurren en el genoma. Un dato sumamente importante a resaltar en esta diapositiva es que hasta el día de la fecha no se ha reportado transferencia horizontal en el complejo. Es decir, que la resistencia adquirida en el complejo Mycobacterium tuberculosis no se debe a los plásmidos, una gran diferencia con otros patógenos clásicos. En esta presentación vamos a focalizar sobre todo en la resistencia a rifampicina e isoniazida, que son las dos drogas que tienen un mayor impacto en la efectividad terapéutica, son claves en el tratamiento estándar y indican el inicio de la multiresistencia. Es por ello que empecemos por la rifampicina. La rifampicina inhibe a la ARN polimerasa dependiente de ADN. Si recordarán de la universidad, esta enzima es la cargada de transcribir el ADN en ARN mensajero, síntesis fundamental para la síntesis de proteínas. Por lo tanto, para la supervivencia del bacilo. El mecanismo de acción de la rifampicina es unirse a la unidad beta de esta enzima. Por lo tanto, cuando se une, impide la elongación de este transcripto, por lo tanto, inhibe a la transcripción. Es por eso que se la considera una droga bactericida, porque puede actuar tanto en bacilos que están en crecimiento como en aquellos que tienen un metabolismo más lento o están en estado latente. El principal mecanismo de resistencia de la rifampicina son mutaciones que ocurren en el gen RPOB. El gen RPOB es justamente el gen que codifica para la unidad beta de la ARN polimerasa. En él existe una región de 81 pares de bases denominado región determinante resistente a rifampicina, conocido como RRDR, en el cual se han descrito alrededor del 95% de las mutaciones puntuales, inserciones y deleciones que bajan la afinidad de la rifampicina por su sitio de unión. Los principales codones que mutan son los 516, 526 y 531, que son los que están remarcados de color amarillo. Si bien, como dije, son los más frecuentes estas mutaciones en esta región, existen mutaciones por fuera de la región RRDR, pero que son menos frecuentes. Para ponerlos en palabras un poco más sencillas, podemos explicarlo de la siguiente manera. Tenemos al gen RPB que sufre mutaciones y estas mutaciones van a hacer que se sintetice la unidad beta con cambios conformacionales. Y estos cambios conformacionales van a hacer que la rifampicina no se pueda unir a su sitio de unión, por lo tanto no va a poder actuar. Bien, ahora pasemos a la isoniazida, la otra gran protagonista del tratamiento. La isoniazida, a diferencia de la rifampicina, inhibe a bacilos que están en fase de replicación activa. Y esto se debe a que la isoniazida es una prodroga, lo que significa que necesita activarse dentro del bacilo para poder ejercer su acción. Veamos un mecanismo de acción. La isoniazida ingresa al bacilo por difusión pasiva. Una vez que se encuentra adentro, tiene que ser activada por la catalasa peroxidasa, y una vez que es codificada por el gen CAT-CHI. Una vez que la catalasa peroxidasa activa la isoniazida, esta va a inhibir a la enzima enoil-acil-protein reductasa, que es codificada por el gen INAM y que es la encargada de la síntesis de ácidos micólicos. Si recordarán, los ácidos micólicos son componentes fundamentales de los bacilos, por lo tanto, sin ellos la pared ya no es íntegra y el bacilo no sobrevive. Conociendo este mecanismo de acción, podemos llegar a sacar la siguiente conclusión. Tanto mutaciones en el gen CAT-CHI, que es el gen necesario para codificar a la catalasa peroxidasa necesaria para activar a la isoniazida, o bien en el gen INA, sobre todo en el promotor, que es el gen que codifica para la enoil-acil-protein reductasa, son los que explican la gran mayoría de las resistencias que existen a la isoniazida, alrededor del 89%. Si bien explican en su gran mayoría, existe un porcentaje de mutaciones que ocurren por fuera de estas regiones, en otros genes, que son menos frecuentes.
Bien, entonces en este punto podemos preguntarnos por qué se generan las resistencias adquiridas. Y algo que tenemos que recordar es lo que nos dijo Gise, las mutaciones cromosómicas espontáneas van a ocurrir. Ahora, ¿por qué se propagan esos clones resistentes? Fundamentalmente va a ocurrir por esquemas terapéuticos inadecuados, por abandono e irregularidades en el tratamiento, por tratamientos autoadministrados y bajas tasas de curación. O sea, recordemos lo que habíamos visto, son 6 meses de entrada con 4 drogas súper potentes, entonces eso también complica la adherencia y puede llevar al desarrollo de las resistencias. Ahora, ¿qué pasa a nivel poblacional? Primero, un mensaje como para quedarnos tranquilos. Por ahora, la mayoría de las cepas circulantes son sensibles a las drogas de primera línea, tanto en Argentina como a nivel mundial, pero los casos en la población están aumentando básicamente por la transmisión de los clones resistentes, lo que se conoce como resistencia primaria. Es decir, me contagio de una cepa que ya es resistente. Entonces, de la mano con lo que venimos viendo, tenemos estas redefiniciones que hizo la OMS frente al avance de la resistencia de Mycobacterium y en 2021. Entonces, monoresistencia, lo indica su nombre, va a ser la resistencia a una única droga antituberculosa, mientras que la multiresistencia combina la resistencia a isoniazida y a rifampicina. Bien, la forma preextensivamente resistente suma la resistencia a ISO, a RIFA y a una fluoroquinolona, y si a todo esto se le suma resistencia a una droga del grupo A como bedaquilina o linezolid, se obtiene la forma XDR o preextensivamente resistente. Lo que nos tenemos, no, lo que nos tenemos que llevar de acá básicamente es que con el aumento de la resistencia va a disminuir la probabilidad de éxito, va a aumentar la complejidad del caso clínico y el costo va a ser más elevado. Bien, cuando tenemos estas cepas multiresistentes, básicamente el tratamiento clásico del que hablamos primero ya no nos sirve. Es por eso que tenemos un tratamiento de segunda línea, por suerte. En él se incluyen drogas como bedaquilina, linezolid, pretomanid y moxifloxacina, entre otros. Estas drogas son la alternativa terapéutica frente a estas formas de tuberculosis resistentes. Si bien son drogas que son más costosas y que tienen una mayor complejidad en su manejo, representan la alternativa terapéutica que de otra forma no tendríamos para tratar a estas cepas multiresistentes. Es por eso que es tan importante poder realizar un diagnóstico precoz de estas cepas resistentes, porque esto va a impactar directamente en el tratamiento del paciente como en su pronóstico. Bien, entonces ahora, habiéndole hablado de todo, vamos a ver cómo se diagnostica la tuberculosis. Podemos dividir los métodos diagnósticos en dos tipos: métodos fenotípicos y métodos moleculares. Dentro de los métodos fenotípicos tenemos a la baciloscopía y al cultivo. La baciloscopía sigue siendo útil como una primera aproximación porque es una técnica rápida, sencilla, económica, que me permite ver los bacilos ácido-alcohol resistentes. Sin embargo, tiene una baja sensibilidad y no me da información sobre la resistencia. El cultivo, por su lado, tiene una mayor sensibilidad, me permite ver la viabilidad de los bacilos y también me permite hacer pruebas de perfiles de sensibilidad. Sin embargo, es una técnica sumamente laboriosa que requiere altos niveles de bioseguridad y puede tardar la respuesta desde semanas hasta 2 meses. Sin embargo, con todas sus dificultades y limitaciones, el cultivo sigue siendo el gol estándar y tanto la baciloscopía como el cultivo son métodos fundamentales para monitorear el tratamiento. Por otro lado, tenemos los métodos moleculares. Estos se basan en el estudio del genoma, es decir, en el ADN del bacilo. Entre ellos tenemos las pruebas automatizadas en PCR en tiempo real y la secuenciación genómica. Nosotros ahora vamos a focalizar un poco más en lo que es la PCR en tiempo real. Un dato que nunca hay que olvidar con el diagnóstico de tuberculosis es que es un evento de notificación obligatoria que debe ser registrado en el CISA. Bien, metiéndonos de lleno en los métodos moleculares, algo que tenemos que entender y que es la base de todo es que la OMS en su manual operativo plantea
estos métodos como la prueba inicial para todos los pacientes con signos y síntomas de tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Los métodos moleculares impusieron un cambio de paradigma en el diagnóstico de la TBC y ya desde el 2010 la OMS aprobó las primeras plataformas para ese diagnóstico. Ahí en la diapo tenemos listadas los sistemas que están aprobados por la OMS, GeneXpert y sus evoluciones, BDMAX y las plataformas de Abbott y Covas. Y esto obviamente ya todos lo sabemos, pero los métodos moleculares son sensibles, rápidos y específicos. Ahora bien, entendiendo lo que dijimos recién, la OMS nos hace una recomendación muy fuerte de que estos métodos sean la prueba inicial para todos los pacientes que tengan signos y síntomas de TBC pulmonar. ¿Qué pasa en Argentina? La realidad es que por una cuestión de fondos y de disponibilidad de los métodos, que ahora lo vamos a ver, tenemos que hacer un tamizaje, tenemos que determinar grupos prioritarios para estas pruebas moleculares. ¿Cuáles son esos grupos prioritarios? Bueno, población pediátrica, pacientes inmunocomprometidos, que esto viene de la mano con lo que nos dijo Gise, o sea, los pacientes que tienen mayor predisposición a desarrollar la infección activa, pacientes que viven con HIV, con diabetes, personas gestantes, personas que tengan antecedentes de consumo problemático de sustancias, personas en situación de calle, personas que tengan antecedentes de un tratamiento antituberculoso, que eso también lo vimos con la generación de resistencias, personas que hayan tenido contacto con otra persona con una forma resistente de TBC, personas que hayan tenido algún antecedente de exposición en una institución que tenga alta prevalencia de estas formas resistentes, pacientes con sospecha de TBC extrapulmonar y personas provenientes de áreas de alta prevalencia de TBC resistente como Ecuador, Perú, Europa del Este y África, entre otros. Entonces, fíjense lo que les decíamos recién de la disponibilidad de los métodos moleculares en Argentina. En Buenos Aires sí tenemos bastantes jurisdicciones cubiertas, pero fíjense a lo largo del país hay muchas provincias que no disponen de estos métodos. Entonces, justamente acá se valida lo que les comentábamos recién de realizar un tamizaje. Ahora sí, oficialmente entonces les presentamos a las dos plataformas más difundidas y utilizadas en Argentina, GeneXpert y BDMAX. Queremos hacer un punteo de las similitudes, las diferencias y también las limitaciones de estos métodos. Entonces, comenzando por las similitudes, se trata de sistemas cerrados, automatizados, que van a realizar PCR en tiempo real, detectando cualitativamente el complejo Mycobacterium tuberculosis y su target de amplificación van a ser secuencias de inserción como la 6110 o la 1081, que las secuencias de inserción son elementos móviles y repetitivos dentro del genoma de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, amplificar o tener como target esas secuencias va a incrementar la sensibilidad de la técnica. A su vez, ambos equipos requieren una preparación mínima de la muestra previo al ingreso al sistema y utilizan un sistema de controles internos. Además, estas plataformas pueden detectar mutaciones asociadas a antituberculosos. ¿Cómo lo hacen? Analizando la temperatura de melting a través de sondas moleculares. Estas sondas tienen una forma de horquilla, como podemos ver en esta imagen, que están compuestas por un fluoróforo y un quencher en sus extremos. Cuando la sonda se encuentra cerrada, el quencher inhibe al fluoróforo y no puede emitir su fluorescencia. Cuando la sonda encuentra su secuencia diana, se abre, entonces el quencher queda alejado del fluoróforo, por lo tanto puede emitir su fluorescencia que es detectada por el equipo. Ambas plataformas utilizan múltiples ondas en horquillas que tienen la particularidad que se van a unir tanto a la secuencia wild type, es decir, un ADN que no presenta ninguna mutación, como a cuando la secuencia presenta mutaciones. La diferencia va a estar en la estabilidad de unión, es decir, qué tan fuerte se puede unir la sonda a su secuencia diana. Y esto va a ser analizado mediante la temperatura de melting. La temperatura de melting, para recordar, es la temperatura en la cual la mitad de la ADN doble cadena se separa en simple cadena. Veamos un ejemplo de cómo se comporta la sonda en una cepa wild type o sensibles, que lo podemos ver acá representado de color azul. Como dijimos, cuando esta sonda se une a su secuencia diana que no presenta ninguna mutación, es 100% complementaria. Por lo tanto, la sonda se va a unir y esta unión va a ser una unión fuerte y estable, con lo cual se va a requerir una temperatura de melting alta para poder separarla.
Sin embargo, cuando el ADN presenta mutaciones, la sonda se sigue uniendo, pero esta unión es una unión inestable. Por lo tanto, requiere una temperatura de melting menor para poder separarla, que lo podemos ver acá representada de color rojo. Por lo tanto, estos equipos lo que van a hacer, para detectar las mutaciones asociadas a la antituberculoso, van a medir las variaciones en la temperatura de melting y es así como nos pueden dar los resultados. Así como tienen similitudes, también presentan algunas diferencias. Vamos a verlas en esta diapositiva. El EXPERT es considerado una prueba de complejidad baja porque es una prueba sencilla que se hace todo el proceso en un único cartucho. Por lo tanto, lo hace útil para laboratorios con una infraestructura menor. En cambio, el BDMAX se considera una prueba de complejidad moderada, requiere niveles de infraestructura un poco mayor, pero a cambio nos da un nivel de procesamiento más amplio también. En cuanto a los perfiles de detección de mutaciones, el EXPERT solamente detecta mutaciones en el gen RPOB, que es el gen que se encuentra asociado a las resistencias a rifampicina. Mientras que el BDMAX amplía este perfil y también puede detectar mutaciones en los genes CACHI y en el promotor del gen INA. Por lo tanto, el BDMAX detecta resistencia a rifampicina como a isoniazida. En cuanto a la capacidad de procesamiento, el EXPERT analiza una muestra en un cartucho desechable, mientras que el BDMAX puede trabajar con hasta 24 muestras en simultáneo, lo que lo hace útil para laboratorios que tienen una alta carga de trabajo. En cuanto a las muestras, el EXPERT está validado para analizar tanto muestras pulmonares como extrapulmonares, mientras que por el momento BDMAX solamente está validado para muestras pulmonares. Sin embargo, se están haciendo estudios en este momento en el país para poder ampliar esto y poder también analizar muestras extrapulmonares. El EXPERT nos da resultados en menos de 2 horas, mientras que el BDMAX en alrededor de 4 horas y medias. Aún con estas diferencias, ambas plataformas son herramientas sumamente útiles para el diagnóstico de la tuberculosis y para detectar precozmente las resistencias. Bien, en cuanto a las limitaciones, si recordamos lo que nos comentó Gise, el complejo Mycobacterium tuberculosis está formado por 10 especies. Estos métodos no van a diferenciar entre esas especies, por lo cual ante la sospecha zoonótica de Mycobacterium bovis se debería cultivar y derivar. A su vez, tengamos en cuenta que los métodos van a depender de la carga bacilar de cada muestra y obviamente de la infraestructura de cada laboratorio. Y dos situaciones en particular que les queremos comentar son los falsos negativos y los falsos positivos de cada técnica. Los falsos positivos en cuanto a las resistencias se debe a mutaciones que básicamente estén fuera del blanco de amplificación. Es decir, en el caso de rifampicina, mutaciones fuera de la región RRDR y para isoniazida, mutaciones fuera del gen CATG o INA. En cuanto a los falsos positivos en las resistencias, tenemos que considerar las mutaciones silenciosas, que básicamente van a ser cambios en el ADN que no terminan alterando la proteína o el producto final, pero sí son detectadas por la plataforma porque no dejan de ser una mutación o un cambio en el ADN. Algo muy importante de los métodos moleculares es que no pueden ser utilizados para el seguimiento del tratamiento de los pacientes porque consideremos que no nos hablan de la viabilidad del bacilo, sino de la presencia del material genético, por lo cual tenemos que recurrir a los métodos fenotípicos, baciloscopía y cultivo, como nos comentó Gise. Bien, ¿qué hacer si detecto una resistencia? Es decir, si trabajo en un hospital con una de estas plataformas y en una corrida tengo una resistencia. Idealmente deberíamos ser capaces de cultivar y derivar a los laboratorios de referencia nacional. Tenemos el ANLIS Malbrán y también el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el CONI, que se encuentra en Santa Fe. Y de esta forma se va a poder, con esas cepas, realizar secuenciación del genoma completo y también ampliar el perfil de sensibilidad estudiando drogas de segunda línea. De esta forma también el laboratorio de referencia va a poder vigilar los clones resistentes que andan dando vuelta. Por último, como ideas o comentarios finales, recordemos que todo lo que son métodos fenotípicos siguen siendo fundamentales, especialmente para el monitoreo del tratamiento.
isoniazida y rifampicina se mantienen en la actualidad como los antibióticos más eficaces contra Mycobacterium tuberculosis, es decir, que lo viejo funciona. Y en cuanto a qué hay de nuevo, las pruebas moleculares tienen que ser el punto de partida en el diagnóstico de TBC, eso es lo que nos marca la OMS. Recordemos siempre que la resistencia es mediada por mecanismos cromosómicos y no por transferencia horizontal de genes, que es lo que estamos más acostumbrados a ver quizás. Y recordar que la mayoría de las cepas de Mycobacterium tuberculosis son sensibles por ahora al tratamiento de primera línea. Esta es la bibliografía consultada y por último queremos agradecer a Karina Reutemann, a Fede Lorenzo, que nos dieron una mano enorme en la confección del Ateneo, a nuestra residencia por el aguante y a ustedes por escucharnos.